Hola, bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy tenemos un programa dedicado a Alianza para el Progreso, el partido que cogobierna con Dina Boluarte y que codirige el Congreso con Fuerza Popular y las otras bancadas de la coalición autoritaria. Presentan moción de censura contra Eduardo Salguana tras su viaje a China. La bancada Honor y Democracia ha promovido la moción de censura contra el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, tras su viaje a China en medio del escándalo de la presunta red de prostitución que habría operado dentro del Congreso, pues este involucraría al partido político Alianza para el Progreso, liderado por el gobernador de La Libertad, César Acuña, y al que pertenece el actual presidente del Congreso y el anterior también. Recordemos que Alejandro Soto también es de APP. En el oficio se argumenta como motivo para la solicitud de su censura el incumplimiento de sus funciones, pues no habría adoptado medidas oportunas para afrontar la grave crisis moral relacionada con el escándalo que vincula al Congreso con los presuntos delitos de proxenetismo y contratación irregular de personal. Dice el comunicado, esta lamentable situación que afecta a la dignidad de la mujer peruana y que presuntamente habría costado la vida de una ex trabajadora de este poder del Estado ha generado un gravísimo escándalo público que daña irremediablemente el prestigio, honorabilidad y respetabilidad del Congreso de la República, lesionando la confianza ciudadana en las acciones del Poder Legislativo y los integrantes de la representación nacional, dice la moción de censura contra el presidente del Congreso. Eduardo Salguana rechaza moción de censura por viaje a China y asegura que no renunciará. Afirmó que no dimitirá de su puesto como presidente del Congreso a pesar de haber decidido viajar a China en medio del escándalo relacionado con la presunta red de prostitución dentro de la institución. Poco después de llegar a la capital, el legislador reafirmó su oposición a la posibilidad de dejar la mesa directiva. Él declaró lo siguiente: sobre el tema de la censura, ya lo he reiterado, respeto el punto de vista de los colegas, pero objetivamente no hay fundamento y razón para solicitarla. En cuanto a dar un paso al costado, no acostumbro a hacerlo, dijo ante los medios de comunicación en los pasos perdidos del Congreso. Además, añadió, en mi vida política y personal acostumbro a encarar los problemas y ser responsable del cargo que ocupo. Soy presidente del Congreso y tengo la obligación de estar sobre todo al frente de la institución cuando las circunstancias son difíciles, agregó. Bueno, Salguana prefirió viajar a China en medio del escándalo de la presunta red de prostitución que habría operado en el Congreso de la República durante su gestión y que involucra a su partido Alianza para el Progreso, a pesar de que han intentado negar en todos los idiomas cualquier vínculo con el principal implicado, Jorge Torres Arabia, el que es investigado por el grave delito de proxenetismo. Y sobre este vínculo tenemos la siguiente noticia que llega gracias al medio Huancayor Times de Junín. Jorge Torres Arabia postuló a trabajar al Congreso con certificado firmado por César Acuña. Según el medio de comunicación Huancayor Times, el ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Jorge Torres Arabia, postuló a trabajar al Parlamento presentando en su legajo un certificado firmado por el líder de Alianza para el Progreso, César Acuña. Se trata de un evento del año 2015 cuando el exfuncionario Jorge Torres Arabia participó en calidad de ponente en el seminario Primer Encuentro de Gobiernos Locales con el Gobierno Regional de la Libertad. El documento lleva la rúbrica del presidente de APP, César Acuña. Además, según la publicación en X, el ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso consignó como referencia laboral al secretario general de Alianza para el Progreso, Luis Valdés. Torres Arabia trabajó para Luis Valdés cuando él era congresista en el periodo 2020-2021. Luego laboró en el despacho del parlamentario de APP, Idelso García, y llegó a ser jefe de la Oficina Legal y Constitucional en el periodo en el que el presidente del Congreso era el apepista Alejandro Soto. Pero APP insiste en querer tapar el sol con un dedo y rechaza tener vínculos con Torres Arabia, a pesar de que presentó un certificado firmado por el mismísimo César Acuña y que luego de ser contratado trabajó en las oficinas de la mano derecha de Acuña, Luis Valdés, del congresista de APP, Idelso García, y finalmente llegó al puesto de jefe de la Oficina Legal y Constitucional durante la gestión del también apepista Alejandro Soto. Y es que el caso de la presunta red de prostitución está confirmando cómo es que los integrantes de la mesa directiva se reparten los puestos de trabajo en el Congreso. Pero no solo eso, resulta que incluso los funcionarios del Parlamento que no pertenecen a APP se han reunido con la cúpula del partido de los Acuña. Alta dirección del Congreso se reunió en casa de Richard Acuña. El funcionario de la Oficialía Mayor del Congreso, Víctor Neciosub, reveló ante la Comisión de Fiscalización que miembros de la alta dirección del Parlamento fueron invitados por el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, a la casa de Richard Acuña, quien no es congresista ni funcionario público, pero es el hijo de César Acuña, el líder de APP. ¿Para qué los invitaron? Escuchémoslos de la propia boca del propio Víctor Neciosub. He ido a la casa del señor Richard Acuña
No solamente he ido yo, he recibido la invitación de todos los funcionarios que forman parte de la alta dirección. A nosotros se nos ha invitado, ¿no? Para darnos la bienvenida, ¿no? Pero son detalles de una reunión privada, ¿no? Usted está diciendo que la alta dirección ha ido a la casa del señor Richard Acuña para que le den la bienvenida como funcionarios. ¿Eso es lo que usted ha señalado? A su pregunta, sí hemos asistido por invitación por intermedio del oficial, invita, digamos, a la parte que lo sigue y ha participado las dos direcciones generales. Para una bienvenida, suerte tienen algunos, porque realmente que a toda una planta de administración la invite a un líder de un partido para darle una bienvenida, llevado por el oficial mayor, yo creo que ya todos podrán sacar sus conclusiones, ¿no? La alta dirección del Congreso, en una reunión en la casa del hijo de César Acuña, parece que fueron a una especie de besamanos. Esto demuestra que el manejo que tiene APP del Congreso de la República llega más allá de lo que sabíamos hasta ahora. La congresista Ruth Luque ha declarado que Richard Acuña es el presidente en la sombra del Congreso y que los miembros de la alta dirección fueron a su casa a recibir su venia. Y todas estas revelaciones surgen en el contexto de la investigación de la Comisión de Fiscalización a la presunta red de prostitución que habría operado en el Congreso durante las gestiones de los dos últimos presidentes del Congreso, que son coincidentemente miembros de APP. ¿Y dónde estaba el actual presidente del Congreso mientras estos temas se empezaban a ventilar en la comisión? En la China. Por eso, César Acuña arremete contra Eduardo Salguana tras su viaje a China. Le ha dado la espalda al país. César Acuña criticó la elección de Eduardo Salguana de ir a China mientras se llevaban a cabo investigaciones sobre la presunta red de prostitución que funcionaría en el Congreso, así como las acciones del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. El líder de Alianza para el Progreso hizo un llamado al presidente a la mesa directiva y comunicó que se reunirá con él en la próxima sesión de la bancada. Si yo hubiera sido presidente del Congreso, no hubiera viajado, porque es darle la espalda al país, y eso lo vamos a conversar el martes que viene cuando haya una reunión de bancada, dijo para los medios durante una conferencia de prensa que dio junto con el partido. En esa línea instó a la Fiscalía a priorizar las investigaciones con el objetivo de que éstas se esclarezcan con mayor celeridad y se atienda cuanto antes este hecho que afecta a la imagen del Poder Legislativo. Acuña reconoció que en la Fiscalía se gestionan numerosos casos de diversa índole, no obstante solicitó que se hiciera una excepción. Si bien es cierto, hay muchos casos en la Fiscalía, por la imagen del país y del Congreso, pide y exige que se investigue porque tiene que esclarecerse lo más rápido. No se puede malograr la imagen de un partido por culpa de terceros. Que se vayan a la cárcel. El ADN de APP es la honradez y la transparencia, agregó. ¿Qué es lo que realmente le preocupa a César Acuña? ¿Que haya operado una red de prostitución en el Congreso o que las indagaciones sobre el caso hayan destapado el manejo que tiene APP del personal del Parlamento? Parece que esto último es lo que no le perdona a Eduardo Salguana, que haya permitido que se destape este tema. Hay analistas como Juan de la Puente que consideran que las familias que controlan el Congreso, o sea, los Acuña, los Fujimori, los Cerrón y los Luna, creen haber encontrado una salida a este problema. Sacrificar a Salguana y al oficial mayor Giovanni Forno para salvarse ellos, así como hicieron en el 2022 con Lady Camones. Es decir, sacrifico dos alfiles y no hago ninguna reforma interna real para que todo siga absolutamente igual. Ese es el camino que quieren seguir. Y ahora tenemos una entrevista con la ex ministra de Educación, Patricia Correa, y el politólogo Paulo Vilca sobre los escándalos sexuales que sacuden al Congreso de la República. Pero es increíble que otro congresista sea denunciado por abuso sexual. En este contexto en el que se está investigando una red de prostitución en el Congreso y que además hay otro congresista que está en la cárcel, ha sido condenado a 13 años el señor Freddy Díaz por haber abusado de una trabajadora del Congreso en su despacho además. ¿Qué opina de eso? David, nos violan todos los días, nos violan en los hospitales, nos violan en las escuelas y en el Congreso. Y el Congreso hoy, creo yo que esta actitud, más allá de la defensa que él puede hacer, que el congresista puede hacer, da cuenta de que nos han llevado a un punto en el que la gran discusión política es las acusaciones a quienes deberían legislar a favor de la población. Y esas acusaciones, lamentablemente, son acusaciones de violencia. Esto es inaudito, o sea, más allá de la, digamos, y sabemos que hay un congresista efectivamente que está en la cárcel, no extrañaría que este tipo de actitudes sean parte de una
cultura que ya se instaló y que tiene que ver también con asesinatos, como muy bien lo dijo Paulo en su momento, ¿no? Congresistas que están vinculadas en fiestas a personas que son asesinadas. Entonces, estamos gobernados hoy por una banda criminal. Honrosas excepciones, pero creo que ese es el Congreso que la población tiene que tener claro, se tiene que ir. Yo creo que hay que pensar en caminos alternativos democráticos que nos lleven a que el 2026 no se agrave esto, que probablemente ese sea el camino, pero creo que tenemos que buscar salidas, porque una muerte más no resistimos. Sí, bueno, uno se queda sin palabras cuando observa este tipo de circunstancias que además se van repitiendo. Hay que recordar que el congresista denunciado fue presidente de la Comisión de Presupuesto, Así es. ¿no? Ajá. Y bueno, desde su ubicación, básicamente era quien, digamos, establecía cómo se iba a distribuir todo el dinero del país, y pensar en que una persona con estas características de denuncia que, digamos, que expresan el comportamiento que tiene, haya estado a cargo de eso, pues, ¿qué cosa no habrá sido ese presupuesto, ¿no? Digamos. Pero más allá de ello, creo también que esto obedece a una situación que se ha vuelto casi estructural en los últimos años, ¿no? Y es que la ausencia de mecanismos que garanticen un mínimo de rendición de cuentas en el Parlamento genera, pues, que estas personas actúen con todas las licencias, ¿no? Con plena impunidad, y sabiendo que en el Parlamento se negocia todo. Ajá. Ya hemos visto todo lo que ha ocurrido en la Comisión de Ética en múltiples casos. El recorte de sueldos, Por ejemplo. se ha normalizado Ajá. en este Congreso, ¿no? Y así podemos seguir, ¿no? Entonces, creo que toca buscar mecanismos hacia más adelante que puedan evitar que ocurran nuevamente estos hechos, pero me temo que este modelo bicameral que se ha aprobado a espaldas de la población, Ajá. Que votó en contra abrumadoramente en el referéndum, ¿no es cierto? Y que el Congreso, digamos, se saltó el sentir de la población, lo que va a hacer es exacerbar todos estos problemas, ¿no? Porque el nuevo modelo constitucional peruano establece que el Parlamento es el poder omnímodo, ¿no? Si ya ocurre eso ahora, imaginemos qué va a pasar de acá a unos años cuando se implemente este modelo aprobado por este Congreso. En el que además, para seguir el hilo que Paulo plantea, el Senado tiene muchísimo más poder. Y aquí, sabiendo que ese modelo se implementa, se flexibilizaron también los requisitos para ser senador, como bajarle, sino reconocer que has tenido que ser congresista y no respetar el término de la edad. Es la reelección encubierta, ¿no? O sea, un ejemplo claro, efectivamente, de cómo todo esto está a medida para seguir perpetuando un modelo criminal, porque, digamos, todo lo que estamos asistiendo es criminalidad. Así es. Y además, en este contexto de denuncias vinculadas a temas sexuales, como la red de prostitución o esta denuncia por violación, hoy día sale la noticia de que el Congreso les ha dicho a sus trabajadoras que no pueden ir con minifalda ni con pantalones ajustados. Entonces, en este contexto llama mucho la atención. Tenemos un post de X que hizo Clara Elvira Espino hoy día, que grafica lo que les estoy diciendo, ¿no? Porque es como que se le está pidiendo al Congreso que haga cosas, tiene dos comisiones que no están haciendo nada, y de pronto sale esta disposición, y ahí Clara Elvira lo dice así: una empleada del Congreso fue violada por su jefe, el congresista, dentro de la oficina parlamentaria. Se destapa una red de prostitución en el Congreso, un parlamentario es denunciado por violación en una casa de recreo, y la solución del Congreso, prohibir las minifaldas. ¿Qué le parece? Es más, como conversamos previamente, más allá que esto se pueda haber dado en otro momento, debió eliminarse eso en este momento. Y porque creo que además toda esta justificación es nuevamente una mirada siempre desde la mujer objeto, de una mujer. Es machista, ¿no? Sí es, pero además sobre la que tienes que tomar decisiones. O sea, no estamos hablando ni siquiera de un reconocimiento ciudadano,
O sea, probablemente aquí todavía quienes estén tomando estas decisiones no tienen claro que este país es país de ciudadanos y ciudadanas y que hay que reconocer que de igual manera, cosa a la que yo pondría, por cierto, pero no podría haber un tipo, digamos, de decisión sobre los varones de ese tipo. Alguien comentaba en X también sobre probablemente la salida sea un cinturón de castidad, porque estamos hablando de medidas O un del silicio, siglo que también hay pasado, algunos a ¿no? los que les gusta el silicio. Esto realmente es inaudito. Y creo que sí, hacia adelante, esto tiene que ser reglamentado, porque además estamos yendo en contra y estamos dando mensajes erróneos a una generación en la que las mujeres todavía tenemos la culpa y la responsabilidad de cómo nos vestimos. Aquí los problemas son los congresistas violadores, criminales, que hoy, digamos, y que están frente al mando de esta red de prostitución, que todavía está encontrando defensores, pero que creo la ciudadanía tiene claro que existe. A mí esto de las minifaldas me recordó una declaración del ex cardenal Cipriani, quien dijo, refiriéndose a las víctimas de violación sexual, se refería además a menores de edad, que ellas se ponen en un escaparate provocando, o sea, de alguna manera responsabilizándolas, no de alguna manera, responsabilizándolas directamente de ser víctimas de abuso sexual. Paulo. Sí, sí, bueno, esto forma parte además de esta cultura, digamos, ¿no? Tan vigente en nuestro país, conservadora, machista, que como bien ha señalado Patricia, cosifica a la mujer, ¿no? Entonces, simplemente estamos viendo una exacerbación, diría yo, de problemas, situaciones que ocurren lamentablemente en muchos otros ámbitos, pero que hasta hace algunos años uno podía pensar, David, que existía una ruta, ¿no? Que podíamos empezar a construir un camino distinto. Cuando las personas nos indignábamos y hasta salíamos a protestar frente a hechos de violencia contra la mujer. Y lamentablemente lo que ha ocurrido desde los espacios del Estado, que son los primeros llamados a garantizar los derechos de las mujeres, en este caso en particular, más bien se han dedicado, ¿no?, a desarmar todas las reformas, a desarmar lo poco que se había logrado construir y que nos lleva pues a una situación mucho peor de la que nos encontrábamos. Yola Flores dice, prohibir la minifalda es machismo puro y duro. Bueno, esto de la prohibición de las minifaldas es no solamente ridículo, sino también machista, como señalábamos en el programa que recomiendo ver a todos completo. Está en las redes de Epicentro TV, es el programa réplica de anoche. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos el lunes en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Que tengan buen fin de semana. Chao.